Varios jueces federales han emitido suspensiones provisionales para impedir, en primer lugar, la aprobación, después la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, una juez ordenó que se retirara esta publicación porque se había hecho a pesar de todas estas órdenes judiciales. La presidenta de la República ha dicho que los jueces no tienen derecho a suspender esta reforma judicial porque es una reforma constitucional. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros, los mexicanos comunes y corrientes? ¿Tiene o no? ¿Quién tiene razón en esta disputa judicial? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Luis de la Barreda. Él es abogado, ha sido presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La primera pregunta que te debo hacer, Luis, es, efectivamente, en la Ley de Amparo hay un artículo, el 61, que dice que no se puede, que no puede haber amparos en contra de en contra de la Constitución. Pero lo que estamos viendo ahora, entonces, ¿es legal o todas estas suspensiones de los jueces han sido ilegales, como dice el gobierno? No, las suspensiones se dictan mientras se resuelve el fondo del asunto. Y la juez de Veracruz acaba de explicar que lo que se está impugnando es el procedimiento. Claro. El procedimiento, que fue un procedimiento que impidió la deliberación, impidió incluso la lectura de, de, de una, de un documento, el de la reforma, que es un documento voluminoso, por una parte. Por otra parte, me pregunto lo siguiente. El artículo 61 de la Ley de Amparo efectivamente prohíbe el amparo contra reformas constitucionales, pero me pregunto si es constitucional este artículo, porque el artículo primero de la Constitución, a partir de la reforma de 2011, señala que son parte de la Constitución los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y que en toda interpretación que hagan los jueces debe prevalecer la protección más amplia de los derechos humanos. Entonces, ¿podría una reforma constitucional, por ejemplo, señalar que los diputados que voten contra una iniciativa presidencial son traidores a la patria? ¿Eso podría quedar en la Constitución sin que hubiera ningún recurso contra una barbaridad así? Recordemos que la mayoría de los diputados, los del partido dominante y sus aliados, denunciaron penalmente a los diputados que votaron contra la contrarreforma eléctrica. Si eso se metiera a la Constitución, ¿no habría nada que hacer? Bueno, de hecho, Arturo Saldívar, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy es abogado del gobierno, pero cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al discutir el tema de la prisión preventiva oficiosa, dijo que sí, que los jueces sí podían echar para atrás una reforma constitucional y usó el ejemplo de qué pasaría, por ejemplo, si el poder revisor, que es el legislativo, pues estableciera la tortura, la pena de muerte, toda una serie de medidas que supuestamente ya no existen en nuestro país. Pena de muerte para los enemigos del pueblo. Y los enemigos del pueblo son en el discurso oficial todos aquellos que están en contra, que son críticos, que están en desacuerdo con las políticas del gobierno. Pena de muerte para ellos. La pena de muerte fue abolida durante el sexenio del presidente Vicente Fox y de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un país que destierra de su legislación la pena de muerte no la puede reimplantar. Si se reimplantara la pena de muerte, no habría nada que hacer en México. ¿Quién tendría que decidir, en todo caso, la interpretación? ¿Es el Ejecutivo? Porque lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum es que, pues, simple y sencillamente, que los jueces no tienen facultades, no tienen atribuciones para revisar una reforma constitucional. Entonces, ella se está convirtiendo en la juez. ¿Es correcto eso? Ella se está convirtiendo en la juez porque ella representa el sentir, la voluntad del pueblo, lo cual es una falacia gigantesca. Primero, ¿qué es el pueblo? El pueblo es el conjunto de los ciudadanos. Bueno, pues la totalidad de los ciudadanos no está de acuerdo con la reforma judicial. El pueblo es la mayoría,
Entonces, la minoría puede ser aplastada por la mayoría, pero por otra parte, la mayoría de los ciudadanos no votó por Claudia Sheinbaum, ni votó por los partidos oficialistas. La mayoría de los ciudadanos votaron por la oposición o se abstuvieron. La suma de los ciudadanos que votaron por la oposición y los que se abstuvieron son más votos que los que votaron por el oficialismo. Entonces, nadie se puede arrogar el sentir o la voluntad del pueblo. El artículo primero es este artículo garantista que reconoce derechos humanos, que fue modificado en 2011 y que, según decía Arturo Saldívar, se modificó de forma tal que ya no se podía echar para atrás. ¿Tú piensas que los derechos plasmados en el artículo primero son violados por esta reforma judicial? Sin duda, porque es una reforma que no respeta la división de poderes, que no respeta la independencia judicial, que no respeta el principio de la inamovilidad de los jueces. Es una reforma que ha sido ya cuestionada por organismos internacionales del mayor prestigio, incluso por la relatora especial de la ONU. Es una reforma que pone al Poder Judicial al servicio del Poder Ejecutivo. Y es falso que el pueblo vaya a elegir a los juzgadores. Primero, porque los candidatos van a salir de una lista que elabora en los tres poderes. Dos de ellos están ya dominados por el partido oficialista y el otro cada vez está más cerca de una situación así. Pero supongamos que no fuera así. Te presentan, Sergio, una lista de decenas o de cientos de candidatos para ser juez penal, para ser juez familiar, para ser juez mercantil. Ni siquiera los abogados vamos a conocer a esos candidatos, a los que se les exige sobre todo un promedio de 8 y 5 cartas de recomendación de vecinos que digan, son buena onda, me saludan cuando pasan. Son gente buena. Tú te has dedicado a la materia de los derechos humanos durante buena parte de tu vida jurídica. ¿Tú piensas entonces que sí hay aspectos de esta legislación que viola los derechos humanos? O sea, ¿realmente lo piensas? Y también tú te has calificado siempre como un hombre de izquierda. Lo que nos dice el gobierno es que quienes están en contra de esta legislación no son demócratas y son conservadores o reaccionarios. ¿Qué opinas? Yo me declaro conservador en un sentido muy importante, en el que más me interesa. Quiero que se conserve la vigencia efectiva de los derechos humanos. Quiero que se conserve el principio de la división de poderes. Quiero que se conserve un poder judicial independiente. Pero esas siempre fueron posiciones liberales. Así es, así es. Y sin embargo, son posiciones liberales que están abogando porque se conserven ciertos principios que nos vienen de la Ilustración, ese movimiento intelectual formidable que en buena parte nos hace lo que hoy somos, cultural y espiritualmente, y que este gobierno parece que está desconociendo. Este gobierno es un gobierno oscurantista al condenar al fuego del conservadurismo a todos los que no coinciden con sus posturas. Lo que nos decía el expresidente López Obrador, lo que nos dice la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, sin embargo, es que para ser de izquierda, para ser progresistas, para ser demócrata, pues hay que apoyar la voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo está apoyando esta eliminación de la independencia del Poder Judicial. Primero, el pueblo no es una unidad homogénea, no es un bloque que tenga las mismas posturas. En segundo lugar, nunca se consultó realmente a los ciudadanos si querían esta reforma judicial. No es una consulta seria. Dicen que estaba en el proyecto de Nación de Claudia Sheinbaum. Sí, que la mayoría de la gente no conocía. Lo que hizo la entonces candidata, hoy presidenta de la República, es en plazas públicas decir, ¿verdad que están de acuerdo con la reforma judicial? Levante la mano. Y la gente levantaba la mano, sin saber de qué. Pero en esa plaza había algunas miles de personas, no los millones de personas que no votaron por esa reforma. Como dije hace un momento, entre la gente que votó por la oposición y la gente que no votó,
son más ciudadanos que los que votaron por el oficialismo. Nos dicen que el Poder Judicial está corrupto y que por eso es necesaria esta reforma. Yo creo que es una generalización que, como todas las generalizaciones, es injusta, es en este caso incluso absurda. Gracias al Poder Judicial Federal, la familia política, la cuñada y la sobrina política del fiscal general de la República no están en la cárcel. Gracias al Poder Judicial Federal, 31 científicos prestigiados no están en un centro de alta seguridad. Gracias al Poder Judicial Federal, algunos niños con cáncer recibieron sus medicamentos y podrías señalar una larguísima lista. ¿Hay jueces corruptos? Sí, como hay médicos corruptos, y no por eso se va a prohibir la profesión de la medicina, y como hay periodistas corruptos y como hay ingenieros corruptos. Pero la gran mayoría de los jueces son jueces que han dedicado con honestidad, con pasión y con gran esfuerzo su vida a la judicatura. Dicen que los jueces sueltan a criminales, liberan a criminales. ¿Qué opinas? Falso. Los jueces deben evaluar las pruebas que les presenta el Ministerio Público. Si estas pruebas no son suficientes para vincular a proceso o para condenar, en el caso de que se trate de una sentencia, a un acusado, es obligación dejarlo en libertad. Los jueces, como dije hace un momentito, eximieron a esos 31 científicos. ¿Cometieron algún tipo de acto de corrupción o estaban siendo perseguidos por sus ideas? Estaban siendo perseguidos por un capricho de la directora del CONACYT, porque eran científicos que ejercían la ciencia neoliberal, como bárbaramente se le llama a las ciencias secas. Entonces, el problema es que se molesta el Ejecutivo con aquellos fallos que no coinciden con sus posiciones. ¿Ese es el problema? Y en cambio, no se ha tocado al organismo de quien depende fundamentalmente que se abata la impunidad, que es el Ministerio Público. Yo siempre he dicho que en México el Ministerio Público me recuerda a ese demonio que imaginaban los gnósticos, una secta de los primeros siglos del cristianismo, un demonio que había hecho el mundo, no Dios, sino un demonio para que todo funcionara mal. Y ese fue el mensaje que trajo Cristo. Entonces, a mí el Ministerio Público en México me recuerda esa teoría, porque está diseñado para funcionar mal. Vamos a ver, mientras, por ejemplo, en España, de cada 10 presuntos homicidas, 9 son puestos a disposición de un juez para el debido proceso. En México, 9 de cada 10 presuntos homicidas nunca son atrapados. Si quisiéramos hacer una reforma de justicia, ¿habría que empezar entonces por el Ministerio Público? Habría que empezar por la policía, por las policías y por el Ministerio Público, que han sido descuidadas por los sucesivos gobiernos. Entonces empezar también por las policías. ¿Qué piensas de todos estos ataques que estamos viendo en contra de los jueces en estos momentos, sobre todo los jueces federales? Son ataques sectarios, son ataques sin fundamentos, son ataques sin pruebas, son ataques que tienen como objetivo la demolición del Poder Judicial, del auténtico Poder Judicial, para crear un nuevo Poder Judicial que esté al servicio de la Presidencia de la República. Doctor Luis de la Barreda, jurista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por esta conversación. Ha sido un placer, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.